Ser podcast. Dicen que cuando en una familia nace un escritor, esa familia está acabada. En realidad la familia saldrá adelante sin mayor problema, como siempre ha ocurrido desde la noche de los tiempos, mientras que quien acabará mal parado será el escritor en su desesperado intento de matar a madres, padres, hermanos, solo para volvérselos a encontrar inexorablemente vivos. Esta frase de la escritora Verónica Raimo tiene algo de la nueva novela de Inés Martín Rodrigo, que es otra versión de ti, que llega a las librerías este miércoles. Y yo les tengo que decir que a mí me ha encantado, me ha revuelto, me ha arrastrado por el suelo, me ha vuelto a levantar, y todo en un fin de semana. Tiene mérito. Inés Martín Rodrigo, buenas noches. Aimar, buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias. Qué cosas más preciosas has creado. Qué emocionante escucharte, qué emocionante saber que lo has leído de ese modo, que te ha removido tanto y que ha sido como una ola, ¿no? Yo ahora me estaba imaginando eso que decías, ¿no? En la orilla, claro. Me tiraba, me levantaba. Eso es, ¿no? A veces no sabía dónde estaba. Estas olas que de repente te voltean y que te van metiendo y tú vas y es verdad que la novela es un poco así a medida que vas pasando las páginas. Sí. Es una novela muy bestia. Es tu primera novela después de Las formas del querer, con la que ganaste el premio Nadal hace 3 años. Podías haber seguido ese camino, haber escrito una novela en la línea de la que te llevó al gran éxito, pero has decidido hacer una cosa completamente distinta. Me hizo mucha gracia, el otro día te leí que decías, la próxima vez que sueñe en cómo resumo mi novela, la voy a apuntar, ¿no? ¿Tú cómo explicas esta novela? Claro, porque esto me lleva pasando las últimas semanas muchísimas noches. ¿No? O sea, esto de que de repente sueñas, yo sueño que estoy respondiendo a una entrevista como la tuya y lo estoy haciendo fenomenal y tengo esas respuestas que seguramente no vaya a tener esta noche. Me aparecen en sueños, y lo mismo cuando alguien me pregunta de qué va este libro. Esa pregunta que todos los escritores tememos que nos hagan, porque realmente es una pregunta muy difícil de responder. Y es verdad que una de las últimas noches yo soñaba que explicaba mi novela y me quedaba tan bien la explicación, o sea, era perfecta. Y tú me preguntabas de qué va esta novela, ¿no? ¿Cómo? Déjame intentarlo, ¿vale? A ver si... Mucho mejor que yo lo vas a hacer. La protagonista de tu novela, que es escritora como tú, que recibió un premio muy importante por su obra, como tú, a la que se le murió la madre siendo adolescente, como tú, esa escritora decide no dar forma a la novela que la editorial quizá hubiese esperado de ella, sino escribir un libro sobre las ausencias, principalmente sobre la ausencia de su madre. Y es un libro que empieza a escribir a raíz de la muerte de su padre, que esto también es paradójico. La ausencia de la madre ha marcado profundamente la vida de esa escritora, y ella decide contar la historia de su madre, que es una manera de contar también la historia de sus propias ausencias, de sus propios desgarros. Y esa escritora se llama, no como tú, se llama Candela, pero se llama Inés de alguna manera. Bueno, se llama Inés porque la ha creado una escritora que es Inés Martín Rodrigo, pero lo has hecho fenomenal, Aimar. O sea, le voy a pedir a la editorial, por favor, Destino, desde aquí pido encarecidamente que cojan las palabras de Aimar con copyright, por supuesto. Pero nos vale, ¿no? Más para resumir la novela. Esa es la novela. Sí, por supuesto, Candela, que es la protagonista de otra versión de ti, tiene mucho de mí. No sé de qué versión de mí. Seguramente de la versión más honesta, de la versión más descarnada y de la versión más libre de mí, ¿no? Porque si algo he hecho en esta novela ha sido dejarme llevar por una necesidad muy bestia. Tú utilizabas esa palabra antes, fuera de micro, para describir de algún modo la escritura de este libro. Y es que ha sido así, ¿no? Porque yo me sentí muy impelida a escribir este libro, y si no la hubiera escrito, ¿no? Además, a mí me llega este libro en un momento vital muy, muy duro,
para mí, que es la muerte de mi padre. Mi padre falleció hace 1 año y medio, un poco más de año y medio, a finales de agosto del año 2023. Y a mí esa muerte me descoloca completamente a nivel vital y, por tanto, me coloca en otro lugar a nivel literario. Yo en ese momento estaba escribiendo otra novela que ya... que ya tenía muy encarrilada, que además mi editora estaba feliz con entusiasmada ella, ¿no? con ella, porque era una novela pues que contaba una historia, vamos a decir, muy convencional o muy, bueno... Tampoco la destripes porque habrá tiempo, quizá esa novela tenga su momento. Bueno, está en el cajón. Los cajones se abren y de repente encuentras historias que dejaste en un momento dado y que vuelven a ti. Yo creo que las historias siempre vuelven a ti, efectivamente, ¿no? Y como digo, pues sentí la necesidad de dejar esa historia y de comenzar una nueva que llevaba rondándome ya tiempo en la cabeza, que era yo intuía la única manera que yo iba a tener de lograr reconciliarme con esa ausencia tan terrible que es la de mi madre en mi vida, que a mí me lleva marcando desde hace casi 3 décadas y que yo necesitaba resolver y necesitaba ponerle un punto final. Y de verdad que esta novela ha sido ese punto final. Es una novela que parte de una ausencia, que digamos que rememora o recupera otra ausencia, pero que yo creo que busca la vida, porque gracias a esta novela yo he vuelto a agarrarme a la vida de una manera muy alegre, he de decir, ¿no? Y me han entrado muchas ganas de bailar y al son también de las muchas canciones que están en la novela. Empezabas esta entrevista con una canción preciosísima, que es Paint the Moon, de The Stars. Es una de mis canciones preferidas. Yo la descubrí hace ya bastantes años y me lleva acompañando, y también me ha acompañado en la escritura de esta novela. Y son canciones que, como dice bien Ricardo Lezón, que es el cantante de McEnroe, que también está muy presente en esta novela, son canciones que demuestran, igual que lo demuestra esta novela, que la tristeza también tiene su parte de belleza. Tenía muchos riesgos esta novela. O sea, tenía riesgos que se convirtiera en un homenaje a tu madre, sí, que le interesara a tu familia y a ti. A nadie, solamente a mí. No es eso. Esto fue lo primero que me dijo mi editora. No me imagino a Ana, tu editora, sí, cogiendo el teléfono cuando le cuentas esta historia y dijera, wow, sí, ojo en la que me va a meter Inés. Claro, esto fue la primera conversación que yo tuve con Ana, que lo recuerdo perfectamente. Esto le va a parecer terrible que te lo cuente, pero como no nos está escuchando nadie, pues te lo cuento. La primera conversación que yo tuve con Ana fue en el verano del 2023. Mi padre ya estaba muy enfermo, había entrado en esa, pues en la etapa final de su enfermedad, que además fue una agonía muy dolorosa y muy terrible. Es en ese momento cuando yo hablo con Ana y le cuento, mira, Ana, me pasa esto y necesito contar esta historia, ¿no? Y entonces estuvimos hablando largo rato, yo creo que llegó casi a 1 hora de conversación, y al final hubo un largo silencio por su parte y me dijo, Inés, la biografía de tu madre no le interesa a nadie. Tienes que bajarlo a la tierra. Y bueno, entonces se me presentó un reto. A mí me gustan mucho los retos, sobre todo los literarios, los vitales un poquito menos, pero sobre todo los literarios. Y entonces desde ese momento, por supuesto, yo sabía que Ana tenía razón, y entonces eso se convierte en una aventura maravillosa, ¿no? En una aventura que yo voy compaginando con un momento muy difícil, que es el de despedirme de mi padre y hacerlo bien, porque yo no había podido despedirme de mi madre porque era muy pequeña cuando ella falleció, y mi obsesión era estar con mi padre hasta el último momento, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, yo iba avanzando en la concepción, porque en ese momento era solo una concepción de esta novela, ¿no? Y es increíble cómo de la muerte, ¿no?, puede surgir pues una historia vital. Leyéndote, he ido también a muchos
iba leyendo en tu novela muchos sentimientos míos también, ¿no? Sobre la muerte de la madre, su ausencia. Por ejemplo, que te estabas olvidando de su voz. Claro. Bueno, eso es una cosa que a mí me obsesiona mucho, ¿no? El intentar acordarme de la voz de mi madre y decir, vale, pero me ha costado llegar a ella. Eso es durísimo. Yo no puedo, no puedo, quiero decir, no la recuerdo. A mí la memoria es un tema que me obsesiona desde hace mucho tiempo, y estoy segura de que es precisamente por el miedo a olvidarme de mi madre. Porque es cierto que tienes las fotografías, vídeos no tengo. Su voz no la tengo tampoco grabada. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, yo me obsesionaba cada vez más con eso, ¿no? El olor. Yo la asociaba con una colonia determinada, que luego resultó que no era la que ella usaba, pero todos esos elementos que, digamos, que hacían perdurable su recuerdo en mi memoria, en mi vida, se iban diluyendo a medida que iba pasando el tiempo. Y eso a mí me angustiaba de una manera terrible, de una manera terrorífica, ¿no? Y de repente, de pronto, me di cuenta de que el mejor modo de apresar ese recuerdo, esa figura, era a través de la literatura, pero no a través de una literatura biográfica o no a través de una literatura, ¿cómo decirte?, más real, más basándose en la realidad, sino filtrando su vida, la mía, la de quienes me rodean, a través de la ficción, que eso ha permitido que yo haya podido escribir un libro como Otra versión de ti, que no es la historia de mi madre, ni muchísimo menos. Es una novela que es mucho más que todo eso, es una novela que nos habla, o espero que al lector le hable de la identidad, es una novela que espero que al lector le hable del amor, porque en realidad es una historia de amor, ese amor entre Candela y Andrea, y es una novela que nos habla de la familia, de cómo esa familia nos construye pero también nos puede destruir, de las relaciones, por supuesto, entre madres e hijos, entre padres e hijos. Yo te diré que a mí la escritura de este libro de algún modo también me sirvió para reconciliarme no reconciliarme, ¿no?, pero para de alguna manera despedirme bien de mi padre, ¿no? Porque es verdad que nosotros tuvimos una relación compleja, porque a él la vida no se lo puso fácil. Él se quedó viudo muy joven, cuando tenía 40 años, que yo ahora me doy cuenta de todo eso, ¿no? Yo ahora que tengo 42 años, que es la edad a la que mi madre murió, la edad a la que mi padre se quedó viudo, empiezo a ser consciente de todo lo que aquello supuso para él, para ella, por supuesto. Y esta novela me ha permitido, digamos, tomarle de la mano a mi padre en el último momento y decirle, lo entiendo, lo comprendo, no pasa nada. Ese es uno de los puntos que más me ha impactado, el hecho de que tu protagonista, que no eres tú, pero tiene mucho de ti, cuenta cosas muy íntimas de sus padres, no muchísimo de ella, pero también cosas íntimas de sus padres. Por ejemplo, cuando la tía de la protagonista cuenta que el padre no supo hacer feliz a la madre después de estar casados, que no estuvo a la altura en el momento en el que la madre... Hay cosas muy íntimas ahí contadas. ¿Eso no te ha dado miedo? Claro, pero date cuenta de que ahí tenemos, ¿no? Y cuando digo tenemos me refiero a yo como autora y a los lectores también. Un subterfugio, si quieres, o un refugio, que es la ficción. Yeah. Es la ficción. Esto es una novela. No podemos perder de vista en ningún momento eso. Pero tú entiendes que yo haya leído el libro todo el rato pensando... ¿Esto será Candela o será Inés? ¿Será Candela o será Inés? Claro, sí, por supuesto. Y eso es maravilloso porque te coloca frente al espejo que es la literatura. Tú cuando lees una novela, independientemente de que tengas más cosas en común o menos con el protagonista, con la protagonista, te sientes identificado
con él o con ella en determinadas cosas. Y además se trata de una novela, como Otra versión de ti, que trata temas tan universales como es el duelo, como es la maternidad, como es la paternidad, como es el amor, como es la enfermedad, como es la muerte digna, que es uno de los también grandes temas que se aborda en la novela, más todavía, ¿no? Lógicamente, pero además a eso se añade que todos los testimonios que se recogen en la novela, que Candela va recogiendo en su afán por intentar escribir el libro sobre su madre, están basados en la memoria, están basados en el recuerdo. Y gracias a la investigación que lleva a cabo también paralela, hablando con neurólogos, hablando con neurocientíficos, etcétera, etcétera, Candela llega a una conclusión, que es que la memoria es ficción. ¿Qué hay de verdad en la memoria? ¿Qué hay de verdad en esos recuerdos que están filtrados no solo por el paso del tiempo, que hace que se vayan difuminando, sino también por los sentimientos, por las emociones de esas personas? Modelamos nuestros recuerdos. Totalmente. ¿Y qué versión de sus padres, qué versión de sus diferentes familiares muestran, ¿no? Mira, ayer, por ejemplo, estaba viendo un documental de la BBC sobre el autismo, ¿no? Sobre el trastorno del espectro autista, ¿no? Sobre las personas que sufren TEA. Y se decía algo muy interesante, que es como las personas que sufren ese trastorno se enmascaran, ¿no? Utilizan, mejor dicho, buscan máscaras para no mostrarse como ellos son realmente ante el resto de personas que les rodean, ¿no? Y yo pensaba, en realidad eso es lo que hacemos todos constantemente, ¿no? Nos estamos utilizando una máscara diferente en función de con quién estamos hablando. También, y yo creo que sobre todo, con nuestros familiares. También, y yo creo sobre todo con nuestra familia, ¿no? Porque, insisto, la familia es esa institución sacrosanta que nos construye, insisto, pero también nos puede destruir. Hay algo que abordas y que cualquier persona que haya pasado por esto sabe que es cierto y que es un tema muy delicado. El papel que tiene que jugar la pareja de aquella persona a la que se le está muriendo un padre o una madre, ¿no? Lo difícil que es estar a la altura de lo que se espera de ti, de lo que deberías, de cómo te deberías comportar, de lo difícil que es acompañar, compartir un dolor que por definición para ti, que eres la pareja del hijo al que se le está muriendo alguien, no va a ser igual de intenso que para él, pero que al mismo tiempo también es un dolor muy profundo ver cómo la persona a la que amas está perdiendo a su padre o a su madre. El saber qué papel tienes que ocupar es uno de los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar todos. Inevitablemente todos, además, y en un momento u otro de nuestra vida, yo diría que más pronto que tarde, ¿no? Una de las cosas que aprende Andrea, la pareja de Candela, es que simplemente basta con estar. Simplemente basta con estar, y es que yo creo que esa es la gran verdad de alguien que atraviesa un proceso tan duro como es despedirse de un progenitor, y hacerlo además en las condiciones en las que lo hace Candela, que es en una lenta agonía de varios días que conlleva una sedación, etcétera, etcétera. El hecho de que Candela sepa que tanto Andrea como Belén, esa otra figura muy importante, muy relevante en su vida, van a estar ahí, aunque sea leyendo un libro junto a ella, y que van a estar ahí para ella, sin necesidad de decir nada, Aimar, porque es que hay veces que es mejor no decir nada, ¿no? Lo del libro es otro temazo. Esto es una cosa que yo he hablado con mucha gente. Lo mucho que odias el libro que estabas leyendo el momento en el que murió tu madre o murió tu padre. Sí. Yo lo tengo, mira, Los detectives salvajes de Bolaño, para mí... Era el que estabas leyendo. Sí, y es que lo detesto. Detesto ese libro porque lo vinculo a ese momento. Y a tu protagonista, de alguna manera, también le pasa lo mismo. Está leyendo Arboleda, de Esther Kinsky, y es un libro, además, que precisamente... Bueno, porque es que
Candela es un poquito, vamos a decir, ¿cómo decirlo?, ¿no? Que le gusta bastante machacarse, ¿no? Entonces decide afrontar esos últimos días de su padre leyendo precisamente un libro en el que Esther Kinski escribió tras perder a su marido. Es un libro precioso que yo recomiendo mucho a los oyentes de Hora 25, se titula Arboleda, lo publicó Periférica hace ya varios años, pero claro, tal vez no sea el mejor libro para ese momento. Para ese momento, ¿no? Entonces, pero me gusta que saques este tema porque la literatura está muy presente también en la novela, ¿no? Con todas esas citas de los diferentes libros que van acompañando a Candela mientras trata de escribir ese libro, ¿no? Y esas citas que se encuentra Andrea anotadas en esa multitud de cuadernos que Candela va acumulando en su mesa, ¿no? Y que son citas que prácticamente son también otra versión de Candela, ¿no? Porque a través de las citas que ha ido dejando marcadas en esos libros, Andrea va descubriendo quién es esa persona, que eso también es otro tema, ¿no? Porque realmente llegamos a conocer en algún momento a la persona con la que, no solo con la que convivimos, sino con la que despertamos a diario. ¿Sabes? Una cosa que me gusta mucho de este libro, que la homosexualidad es una cosa absolutamente circunstancial, no es diferencial de los personajes. La homosexualidad, en este caso femenina, no forma parte del nudo de la trama. Esto era súper importante. No hay un conflicto, es una circunstancia más de tus protagonistas. Esto era muy importante porque yo tengo muy claro quién soy. Lo tengo clarísimo desde hace muchísimo tiempo. No lo oculto, no lo... Y para mí, el mostrar esa realidad de manera, de un modo naturalizado, conseguir que eso se plasme de manera natural en una novela, para mí era muy importante. No convertirlo en un elemento, como tú dices, diferenciador, sino que simplemente se da la circunstancia de que las dos protagonistas de la novela son dos mujeres que tienen una historia de amor, ¿no? Porque no hay historias de amor homosexuales e historias de amor heterosexuales, ¿no? Hay historias de amor y ya está, y nada más. Y la historia de amor de Candela y de Andrea es una historia de amor. Pesa mucho lo que la editorial espera, lo que el público espera, lo que tu entorno espera después de haber ganado el Nadal. En este caso concreto de esta novela hay muchos pesos. Hay muchos pesos y muchas expectativas. Por supuesto está la expectativa de la editorial, que está cumplida. Cuando Ana, mi editora, terminó de leer la novela, me llamó llorando y me dijo: no me puedo creer lo que has hecho. O sea, lo has conseguido, con lo cual esa expectativa ese día cumplida, ¿no? Check. Eso es, check. Luego está la expectativa de las personas más cercanas, ¿no? De las personas a las que quiero. Esa expectativa también está cumplida de sobra. Yo esta novela no podría haberla escrito sin la compañía de mi compañera, de mi pareja, y sin la compañía de otra persona que es una amiga muy cercana a mí, que las dos me han animado en este proceso y me han acompañado y me han, en momentos en los que yo hubiera tirado la toalla, me han dicho: adelante, Inés, no, por nosotras no dejes de hacerlo, ¿no? Ahora queda la expectativa del lector, ¿no? Que bueno, es muy importante y espero que sea recibida, bueno, pues como tú la has recibido. El miércoles en las librerías, otra versión de ti, Inés Martín Rodrigo. Es preciosa, Inés. Mil gracias. Muchas gracias, Aimar. Ha sido un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.